reemplazado la iglesia a Israel en las profecías bíblicas o son dos entidades distintas? Muchas iglesias enseñan que Dios ha desechado a Israel y que las promesas de Dios para Israel ahora aplican a la iglesia. ¿Es esto verdad? Durante esta hora escuchará la explicación de lo que ha sucedido a Israel y cuál es la relación entre la iglesia e Israel. Mi invitado es Daniel López, profesor de Biblia en el Colegio de Estudios Bíblicos. Bienvenido otra vez, Daniel. Muchas gracias, Dolly. Aquí estamos. Muy bien. Creo que este tema, aunque parece muy teológico, tiene mucha aplicación aún para los últimos tiempos, y vamos a ver eso más adelante, ¿no es cierto? Pero creo que es un tema, especialmente cómo vemos las noticias acerca de Israel y todo eso, ¿no? Sí, tenemos nosotros los cristianos una relación un poquito incómoda con Israel, vamos a decir la verdad, porque los vemos que están siempre en las noticias, estos judíos, y da la idea que no son tan buenos. Sin embargo, parece cuando leemos la Biblia, tanto de Israel y bendiciones a Israel. Y creo que en la práctica nos molesta un poquito. ¿Por qué no eligió Dios a Uruguay, mi país, para ser la nación, verdad? Pero eligió a Israel. Entonces acá es donde empieza un poquito el cuestionamiento. ¿Qué relación tenemos teológicamente entre la iglesia, esta nueva entidad del Nuevo Testamento, y el pueblo, la raza, la cultura, la nación física de Israel? Y ahí es donde hay varias posturas en cuanto a eso. Muchas posturas. Y es triste porque, bueno, algunos han tomado libertades con la palabra de Dios que no creo que son apropiadas. Y vamos a ver algunos argumentos. A ver, pero empezamos con Génesis, cómo empezó el pueblo de Israel, ¿no? Sí, ¿por qué debemos saber de este tema? Porque afecta la forma como leemos la Biblia, especialmente los pastores. ¿Qué hacemos con el Antiguo Testamento? Todos los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos hablan de profecías que tienen que ver con la nación de Israel. Entonces, ¿qué hacemos con esas profecías? Y algunas ya se han cumplido, pero otras vienen para el futuro. Correcto. Y muchos, como dijimos, algunas iglesias apropian esas a la iglesia. ¿Qué es la diferencia entre la iglesia e Israel? ¿Son la misma cosa? No. Correcto. Entonces, la iglesia, podemos hablar de tres posturas, pero quizás para el trasfondo, ¿por qué no hablamos? Lo que controla todo esto es el pacto con Abraham, en Génesis 12. Debemos de tomar una postura en cuanto a la vigencia o no vigencia del pacto con Abraham, porque eso va a afectar nuestra postura posterior acerca de si la iglesia e Israel son la misma cosa o lo que sea. ¿Okay? Así que el pacto con Abraham es un incidente, uno de los eventos más increíbles de la humanidad, históricos, que no se sabe, pero cuando un Dios que este hombre babilónico ni siquiera conocía, y escucha esta voz del cielo o una impresión mental, Dios Jehová se revela a este hombre por primera vez. Él no había ido a la escuela dominical, no sabía nada, era más bien idólatra, su familia idólatra, y Dios le dice: hey, Abraham, ¿quién eres? Soy Jehová. Mira, vete de tu tierra, Babilonia, y de tu parentela, digamos, deja a tu padre, que ya había muerto, toda la familia que estaba en Harán, en una ciudad ahí al norte de Babilonia. Vete de tu tierra, de tu parentela, deja todo, los lazos familiares, culturales, y vete a una nueva tierra que, de paso, no te la voy a mostrar por fotos todavía, porque no te va a gustar, no es Suiza, ¿no? Israel, digamos, a una tierra que te voy a mostrar. ¿Cuándo me la vas a mostrar? Cuando llegues. Y dice que Abraham dijo: ok, agarró todas sus cosas y a los 75 años se fue. Emigró a los Estados Unidos, digamos, no a los Estados, a la tierra prometida. Sin saber él, como dice Hebreos después, sin saber a dónde iba. Imagínese usted si un día, señora,
su esposo un día le dice a usted, mira, tuve una revelación, oí una voz que me dice, mira, empaca todas las cosas, deja acá tu tierra y tu parentela, Tu mamá, tus tu hijos. mamá, tu papá, tus primos, todos, y vete a una tierra que te mostraré. Y usted le pregunta, bueno, ¿dónde es esa tierra? Es linda, fea, no sé dónde vamos, no sé. Imagínate la conversación con Sarai, la esposa de Abraham, cuando él le dice eso. Y entonces Dios le dice así, haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Okay. So, el pacto con Abraham, básicamente acá vemos que tiene tres partes. Primero, Dios le promete a Abraham una tierra con límites definidos, porque después Dios, cuando se aparece otra vez a Abraham, le da los límites de la tierra. Segundo, Dios le dice que su simiente, la descendencia de él será bendita. Y eso en general quiere decir en el Antiguo Testamento, la forma como los hebreos leían esto es que iban a prosperar, que iban a ser prosperidad, va a haber paz, amor, todas las cosas. Y segundo, tu vida, Abraham, va a ser de bendición al resto de las familias de la tierra. Nosotros a todas las familias de la tierra, a esos le llamamos los gentiles. Así que la promesa con Abraham ya mencionaba a los gentiles. Tú y yo estamos incluidos en el pacto con Abraham. La pregunta para el que nos está escuchando es, ¿ese pacto fue solo para Abraham? ¿Caducó en algún momento o sigue en pie? Esa es la gran pregunta del millón teológica, ¿no? Así que... Porque si sigue en pie, entonces no se ha terminado. Bueno, tenemos que observarlo porque lo de la tierra, por eso cuando vemos las noticias y vemos que los palestinos no quieren tomar parte de la tierra de Israel, tenemos que entender, ¿es esa tierra de Israel todavía? Fue en ese tiempo, pero es todavía, si no, pues entonces los palestinos lo pueden tomar. Correcto. Pero si no, si es todavía de ellos, entonces tenemos que tener nuestra posición. Correcto. Todas las guerras del mundo, básicamente, que no todas, pero casi todas, que originan en esa parte del mundo, que son la mayoría, tienen que ver con Génesis 12, del 1 al 3. Todas las guerras tienen que ver con ese pedacito de tierra que no es tan lindo, la verdad. Que no es tan lindo, que tienen que ver con esa tierra que es chiquito, ¿ok? Es increíble cuando uno va a Israel y uno pisa esa tierra, te dan carne de gallina cuando entras a Jerusalén, ¿verdad? Y vas al Muro de los Lamentos y después de un lado aparecen las bocinas musulmanas llamando a los fieles musulmanes a 2 cuadras del Muro de los Lamentos al tiempo de la oración. Vos decís, esto no puede ser, esto... No solamente debe ser. no debe ser, pero es algo increíble cómo esa tierra ha sido la más peleada del mundo, ¿no? Así que... Muy bien, entonces estamos hablando de Israel y la iglesia. Si por su desobediencia, por su... a través de los siglos, pobre, este pueblo de Israel ha sido muy infiel al Señor. Los ha desechado el Señor, siguen siendo el pueblo de Dios, siguen las promesas para ellos, siguen estas 3 promesas de la tierra, la simiente. Okay. ¿Son para ellos? Ok, muy bien. Entonces, no tenemos mucho tiempo acá porque todo esto lleva tiempo, pero si vamos a ver, hay 5 pasajes en Génesis, Génesis 12, 13, 15, 17 y 22, en el cual Dios rellena más detalles del pacto con Abraham. Okay, cuando uno junta todos esos pasajes, que son largos, no tenemos tiempo de leerlos, uno ve dos características del pacto con Abraham. Primero, es incondicional. Segundo, es eterno. Dios le dice, es para siempre. Entonces, si algo es incondicional, quiere decir que no hay nada que puedas hacer posteriormente al pacto que haga anular o abrogar el pacto. ¿Okay? Esa es la primera decisión que hay que tomar. Si el pacto ha caducado, ¿okay? Porque, vamos a decir la verdad, Abraham después se equivocó. Él no fue perfecto. Pero el pacto
quedó abrogado por el pecado de Abraham. Sí, en la después. primera vez aquí en el que ya le leíste, Dios no dijo, si tú me obedeces, entonces te voy a dar la tierra, ta, 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 ta. Correcto. No había condición. No había condición. No. Entonces, esto a veces nos choca un poquito. Pablo lo dice muy bien. Pablo dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Uno de los versículos favoritos de Pablo en Romanos, en Gálatas. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Que después pagó las consecuencias en su vida de algunas equivocaciones, y eso no hay ningún problema. Él se fue a Egipto, fue a otros lugares, tuvo problemas, ningún problema. ¿Okay? Pero lo que hace un pacto incondicional es que ese pacto, una sola parte la puede quebrar, no las dos. La única parte que podía quebrar ese pacto era el que dio el pacto, Dios. Y él no la va a quebrar. No. Así que esa es la primera parte del pacto con Abraham. Segundo, se desprende de lo primero. Si es incondicional, entonces también es eterno. No hay nada correcto que puede... Entonces esa es la primera cosa teológica que debemos definir. Primero, ¿qué es el pacto con Abraham? Y ya vimos que tiene tres partes. Una tierra física, una prosperidad para la nación, tu descendencia será bendita, y los gentiles serán benditas en ti. Otra vez. Y por supuesto, de ahí viene el Señor Jesucristo, de esa tierra, de esa nación, de la simiente de Abraham. Así es. Físicamente Así es. de la descendencia de Abraham. Muy bien. Ok, entonces quedamos claro de que es un pacto incondicional, un pacto eterno que Dios hace con Israel, no se caduca, entonces está vigente hoy. Está vigente hoy, correcto. Pablo en Gálatas y en Romanos dice claramente que la ley que vino muchos años después con Moisés no caduca las promesas hechas a Abraham, no abroga las promesas. Así que el pacto con Moisés fue temporario, Pablo dice en Gálatas, hasta la llegada de la simiente a la cual fue hecha la promesa. Cuando uno lee promesa en la terminología de Pablo, ponga ahí pacto con Abraham. Es lo mismo, pacto con Abraham. Así que Jesucristo cumplió la ley de Moisés en toda su perfección, y al cumplir la ley con Moisés, ese acto de Jesús bajo la ley de Moisés, cumplirla, hace que abrogue el pacto, porque fue hecho hasta que alguien por primera vez cumpliera toda la ley sin error. Entonces cuando Jesucristo, estamos llegando a mucha teología muy rápido acá, espero que no se duerma usted que me está escuchando, pero cuando Jesucristo en el aposento alto dice, este es mi nuevo pacto en mi sangre, Jesucristo instituye el nuevo pacto con la casa de Israel, suplantando al pacto con Moisés. Y la relación entre el pacto con Abraham y el nuevo pacto es que el nuevo pacto es parte del pacto con Abraham. Okay. No son Ahora, dos pactos distintos. A ver si les sigo. El pacto con Abraham fue uno para todo el pueblo de Israel, pero el pacto con Moisés fue el suplantado, pero no suplantó el pacto con Abraham, solo suplantó el pacto de la ley. Estás hablando así, ¿no? En la ley, el pacto con Moisés no suplantó al pacto con Abraham. No, pero el de Jesús. El de Jesús solamente suplantó al pacto con Moisés. Que es la ley. La ley de Moisés. Ahora en vez de la ley está Jesús. Correcto. Jesús es el sustituto. Correcto. Podemos ver en el pacto con Abraham como si fuera un banquito con tres patas. Si una de esas tres patas no está, el banco se cae, el banquito se cae. Una de las patas es la tierra. Te daré una tierra, Abraham. La segunda pata es tu simiente será bendita. La tercera pata es los gentiles serán benditos. Ahora, cuando los israelitas en el Antiguo Testamento leían esto de la tercera pata, con los gentiles serán benditos en ti todas las naciones de la tierra, la forma como ellos lo interpretaban no era espiritual, era que Israel, al ser cabeza de naciones, iba a conquistar a los todos. gentiles, right? Y de un punto de vista sociopolítico, los gentiles, los babilonios, los romanos, iban a ser
experimentar la paz que viene bajo el reino davídico. Mm, Cuando Jesucristo viene en escena, mm. se hace obvio en el Nuevo Testamento que esa parte del pacto abrámico no Muy tiene tanto que ver con la parte sociopolítica, sino con la parte espiritual. espiritual. Los gentiles son benditos en el pacto Abraham porque la simiente, Ujú. ¿ok? Trajo el nuevo pacto, vino el Espíritu Santo en Pentecostés, Ya. y eso es lo que hace, esa es la significancia de Pentecostés, Mm, Hechos capítulo 2. mm. Estaban ahí todos los gentiles reunidos, viene el Espíritu Santo y de ahí sale el Evangelio para todo el mundo, es el libro de los Hechos. Ya. Eso cumple, eso es lo que cumple la parte del pacto con Abraham que tiene que ver con los gentiles. Muy bien, vamos a continuar escuchando más acerca de la relación entre la iglesia e Israel y entender un poquito más acerca de las promesas de Dios para la iglesia, las promesas de Dios para Israel. Siga en Amén. sintonía del programa Temas Vitales. ¿Quién considera usted que es el mejor jugador de fútbol del mundo? ¿Será Pelé, Maradona o Ronaldo? O quizá otro cuyo nombre se me escapa en este momento. Sea cual sea el mejor, una cosa es cierta. La copa está llena de muchos jugadores muy talentosos. Ellos nos llenan de alegría, nos hacen disfrutar del fútbol. Pero estoy seguro de que ellos no le podrán llenar totalmente. Tal como lo dijo Tomás de Aquino, dentro de cada alma hay sed de felicidad y de significado. Encuentre el verdadero significado en la vida de Jesucristo. Solo Él puede llenar su corazón vacío. Escuchó al pastor Carlos Zazueta con Vivencias, otro ministerio de visión para vivir. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Y continuamos aquí en el programa de Temas Vitales hablando de la relación entre la iglesia e Israel. Y estamos entendiendo mejor el pacto de Dios con Israel y, en qué sentido está la iglesia relacionada con Israel. ¿Somos partes, separado? Ahí todavía no llegamos. Así que vamos por partes. Así que Muy bien. siga explicándonos. No, está bien. Hay un pasaje en Gálatas 3 muy conocido que dice así. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Mira lo que dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, del pacto con Abraham, alcanzase a los gentiles. Pablo da la explicación, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Pablo está diciendo que cuando hablaba de los gentiles, el pacto con Abraham, Ujú. está hablando en sentido en espiritual. sentido que tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre los gentiles. En ese sentido, todas las familias de la tierra serán benditas en ti, Abraham. ¿Ok? Y es una forma quizás nueva que la gente del Antiguo Testamento no leía esto así. La gente del Antiguo Testamento. Por eso cuando viene Jesús, le preguntan a Jesús los discípulos, cuando Jesús está por ir en Hechos 1, la última pregunta que tuvieron los apóstoles fueron estos: Señor, antes que te vayas, una última preguntita. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús no le contesta que sí ni no. Jesús lo lleva dice, no os importa a vosotros las sazones, los tiempos que el Padre tiene en su propia potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo hasta lo último de la tierra? Sí, hasta lo último de la tierra, los gentiles, pacto con Abraham. ¿Ya? Pero tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo. Wow. Okay. En fin, tampoco Jesús les dijo ahí a los apóstoles, no, chicos,
no voy a restaurar el reino de Israel. Eso hubiera sido la perfecta oportunidad para Cristo de decirles, no, la iglesia ahora reemplaza a Israel. No piensen en el reino de Israel. Jesús tampoco dice eso. No. Obviamente hay un reino para Israel que viene en el futuro, nosotros le llamamos el milenio, pero también hay un programa para la iglesia. Ya. Ahora, nuestra gente no lo puede ver, pero me gustó el diagrama que tienen ahí, que hay un pacto con Israel, los gentiles y la iglesia, que son, cada uno tiene su lugar. Ninguno reemplaza a ningún otro, que está muy interesante. Así es. Hay 3 posturas en cuanto a esto, Doris. No sé si podemos entrar. Sí. Okay. Adelante. Hay básicamente 3 posturas, y es difícil explicarlo así, sin dibujos y eso, pero está la postura de lo que se llama la teología del pacto, ¿no? La teología del pacto es un sistema teológico de que habla que hay 2 grandes pactos de Dios con la humanidad: el pacto de obras con Adán, el pacto de gracia con Jesucristo, ¿no? Básicamente Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. La teología del pacto en cuanto a esta cuestión de la relación de la iglesia con Israel toma esta postura. Uh-huh. La iglesia siempre existió durante toda la historia, básicamente. En el Antiguo Testamento la iglesia era Israel. Israel y la iglesia es lo mismo. En el Nuevo Testamento se adicionan los gentiles. Así que la teología del pacto ve un solo pueblo de Dios a través de la historia, la iglesia. La iglesia existía en el Antiguo Testamento. Uh-huh. Y en el Antiguo Testamento los pertenecientes a la iglesia eran básicamente solo los judíos. Y en el Nuevo Testamento se adicionan los gentiles. Esa es una postura. Okay. La segunda postura es más extrema todavía y se llama la teología del reemplazo, uh-huh. ¿Okay? En el cual esta postura dice: Israel existió como nación, ¿okay? En el Antiguo Testamento, y todas las promesas hechas a Israel y profecías hechas a Israel en el Antiguo Testamento ahora se cumplen solamente en la iglesia, y Israel ya no tiene ningún futuro espiritual con Dios como nación. Los judíos son como cualquier otra nación en el planeta Tierra. Uh-huh. Esa es otra postura. Y después está otra postura que dice: Israel y la iglesia son 2 entidades distintas. Israel es una entidad étnico, cultural, social, política, ¿okay? Que sigue. Y todas las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento van a ser cumplidas literalmente en el futuro. Uh-huh. Pero Dios también tiene otra entidad ahora, en este interín, uh-huh. que no se sabía en el Antiguo Testamento, era un misterio, llamada la Iglesia, que está compuesta tanto de judíos que creen en el Mesías como gentiles que creen en el Mesías, y es una entidad de tipo espiritual, no social, político, cultural como Israel. Y hay un programa para la Iglesia, y en la eternidad estos 2 programas por fin van a concluir en un solo pueblo de Dios, pero no estamos ahí todavía. No. Ok, entonces, ¿cuál de ellos es más? El primero, la iglesia era Israel en el Antiguo Testamento. Segundo, iglesia reemplazó a Israel. Uh-huh. Y tercero, Israel y la iglesia son 2 distintas. Diferentes. Okay. A ver, ahora. Perdón, alguien preguntó, en Génesis los capítulos eran 12, 13, 15 y... 17 y 22. 17 y 22. Ok, gracias por esa pregunta. Muy bien. Muy bien. Todo depende del sistema de interpretación que tú elijas. Todo esto está controlado por el sistema de interpretación. Si tú eliges un sistema de interpretación lo más literal posible, y cuando, por ejemplo, el profeta Isaías, en los últimos 6 capítulos de Isaías, por ejemplo, promete a la nación de Israel una era de prosperidad física, material, y que la ovejita y el león están juntos, y que el chico, el baby, tiene una pitón, Uh-huh. Y está jugando con la víbora, y uno dice, caramba, si eso es literal, eso todavía no se ha cumplido para Israel, ¿no? Ese periodo de paz y prosperidad, eso debe ser escatológico. Y cuando ves todas las profecías así de muchos de los profetas y dices, caramba,
Eso no. Hay un periodo de paz, prosperidad universal, un reino que viene cuando el Mesías venga y la gente lo reconozca como tal, que va a traer un periodo de prosperidad final a la nación, bla, bla. Si uno lo toma literalmente, eso no ha pasado, No. y si no ha pasado, entonces tiene que pasar en el futuro. Ujú. Veamos, ¿dónde está eso en el Nuevo Testamento? Eso encaja muy bien con Apocalipsis capítulo 20, el milenio, donde la descripción del milenio es muy parecida a todas esas profecías puestas juntas. Y uno dice, no. Ujú. Entonces, pero eso quiere decir que la iglesia no está cumpliendo esas No. profecías en forma alegórica, espiritual, lo que sea, que es la posición de las otras posturas, cuando dice, no, esas profecías hay que tomarlas espiritualmente. La iglesia es el nuevo Israel y está cumpliendo todo eso en un sentido espiritual. Entonces, en otra palabra, lo que importa acá es el sistema de interpretación que tú elijas. Si la Biblia es literal y si las promesas son literales, vas a llegar a una postura que es lo que se llama una postura que la iglesia no reemplaza a Israel, por lo menos en este tiempo. Después, en la eternidad, sí vamos a hablar de un solo pueblo de Dios, pero en este planeta Tierra, antes de Apocalipsis 21, estamos hablando de dos pueblos de Dios distintos, con programas distintos. Me encanta Romanos, donde el apóstol Pablo, que era judío, dice y aclara en el capítulos 9 al 11 que Dios no ha desechado al pueblo judío. Dios no ha reemplazado el pueblo judío con la iglesia. Él todavía tiene, lo dice clarísimo, que Dios todavía tiene planes para el pueblo Romanos 9, 10 y 11 son los capítulos de la Biblia más difícil para la postura que dice que la iglesia reemplaza a Israel. Porque ese hubiera sido el perfecto lugar para Pablo, hablándole a los romanos de doctrina pura, o doctrina sistemática, de ahí decir, miren, de paso, la iglesia es Israel ahora, todas las promesas hechas a Israel son ahora cumplidos por la iglesia. Él fundó un montonazo de iglesias, así que él podría haber dicho eso, pero no. Al contrario, ¿no? Pablo explica claramente que cuando Israel ahora está siendo desechado por Dios porque está bajo juicio, entre otras cosas porque rechazaron al Mesías. Pero Pablo dice, de la misma manera que un árbol de olivo, lo que sea, ¿verdad? O un árbol, lo cortan, siempre va a salir un renuevo. Pablo usa esa analogía y las profecías usan del Antiguo Testamento esa analogía. La nación de Israel va a volver a reverdecer. ¿Okay? Así que esa es una de las partes más difíciles para la postura de que la iglesia reemplaza a Israel. ¿Okay? Nosotros no decimos, miren, Pablo nunca dijo que Israel, los judíos, eran mejores que nadie. Es la soberanía de Dios. Dios eligió a Israel, no a Israel, eligió a Abraham realmente, para a través de él ser un canal de bendición al resto del mundo. Ahora, los judíos, la verdad, especialmente en tiempos de Jesús, ellos sí que se creían la mamá de Tarzán. Justamente, esto produjo un orgullo nacional en Israel, al punto que cuando Jesucristo vino y se presentó como ese Mesías, no lo recibieron porque no lo vieron que él vino a cumplir las promesas hechas a Abraham de la manera que ellos querían. Por ejemplo, ir y destruir el pueblo romano para ahora sí poner su trono sobre Jerusalén y otra vez continuar. Así que obviamente Jesucristo vino de una manera que ellos no lo entendieron como Mesías. Aún los discípulos a cada rato estaban argumentando de quién es el mayor, porque ellos tenían esa mentalidad que ahora Jesucristo iba a poner su reino y ellos iban a ser los capataces ahí, pero no, después sí entendieron después y todos ellos murieron, casi la mayoría. Martirizados. Así es. Muy bien, estamos a la media hora. Tengo una pregunta ahí que vamos a tocarla después de que regresamos, pero le damos a usted la oportunidad de llamar y hacer su pregunta. Que no sea muy difícil, por favor. A Daniel López. Él es profesor de Biblia y no creo que tendrá ningún problema con contestar. Así que llámenos al 713-520-7900
o escribe su pregunta si está mirando en Facebook. Estamos con usted en Temas Vitales, la relación entre la Iglesia e Israel. Es el tema sobre la mesa aquí en Radio Amistad. Solo un minuto. En general, a la gente le gusta sentirse segura, pero la realidad de nuestro mundo es que hay mucha inseguridad. Por ejemplo, la economía, la salud e incluso la capacidad de un país para sobrevivir no están garantizadas. Cuando nuestros cimientos son sacudidos, nos sentimos abrumados. A veces Satanás nos aflige, con el permiso de Dios, por supuesto. En otras ocasiones, las circunstancias difíciles son provocadas por la mano del Señor. Sin importar el origen de la dificultad, tenemos la promesa de Romanos 8:28 de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y, en cualquier caso, el propósito de Dios sigue siendo glorificarse en nuestro mundo y en nuestra vida. Para más información, visite encontacto.org. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Con usted aquí en la segunda mitad de Temas Vitales, Dolly Martín junto con Daniel López. Y tenemos una interesante pregunta. Bueno, es un comentario de un pastor y creo que quiere que demos su nombre porque ahí lo pone. Dice, qué poderosa enseñanza, una experiencia que vivimos en enero del año 2018 porque me impactó lo que el pastor dijo, empacamos nuestras cosas y el Señor nos movió de Houston a Charlotte, North Carolina. Somos los pastores Gilmar y Brendy Miranda de la Iglesia de Dios. M aquí, bendiciones. Muchas gracias, Pastor Miranda. Un Abraham moderno, ¿no? ¡Eso! Escuchó la voz de Dios. Que Dios te bendiga, mi hermano, Amén. y que les use grandemente allí en la tierra prometida tuya, ¿no? Charlotte, North Carolina. Qué bueno, qué bien que... Bueno, me alegro que puedes seguir viéndonos, porque no tenemos radio ahí en Charlotte, pero ahí tenemos... Qué bien, por Facebook en cualquier lado del mundo. Y la aplicación móvil que tenemos. Qué bien, qué bien. Muy bien, gracias. Y antes de continuar con el tema, también el campamento para niños, ¿cómo va? Se está llenando el campamento para niños, empieza dentro de un mes, ya falta poco, 28 de julio. Niños de 8 a 12 años, Dolly, son impactados por la palabra. Siempre tenemos muchos niños, queremos romper la barrera de los 100 niños, no sé cómo vamos a hacer con 100 niños, pero porque es mucho trabajo, ¿no? Pero tenemos es muy barato, $175 por niño, 5 días enteros, ya a fin del verano. Así que si usted está, entre comillas, cansado ya de tener sus hijos, tráigalos al campamento, nosotros se los cuidamos, y no solamente que se los cuidamos. No, mucho hay más. mucha actividad, actividades, deportes, juegos, competencias, la palabra de Dios, memorización, y los hijos vuelven listos para la escuela y vuelven cambiados. Si usted sabe de algún niño que no conoce a Cristo, que usted puede ayudar con $50 para auspiciarlo, venga y díganos, vamos a tratar de trabajar con ustedes, porque hay muchos niños que no tienen idea de las cosas espirituales y vienen y tienen un cambio de vida, ¿no? Transformados por vida. Por vida. Por Amén. vida. Esta es una transformación de por vida. Así que le animamos el número telefónico, Daniel. Y llámeme a mí, miren, 281-744-0644. Lo voy a hacer otra vez, 281-744-0644. Muy bien, y nos quedamos en ya explicó las tres posturas: Iglesia era Israel, o la Iglesia reemplazó a Israel, o Israel y la Iglesia son completamente diferentes. Y en esa nos quedamos, ¿no es cierto? Sí, quizás podemos hablar de las tres partes del pacto abrámico, porque tienen que ver con nosotros. La primera parte del pacto abrámico es: te daré una tierra. Y Dios después, en esos capítulos que siguen de Génesis, le dice exactamente qué tierra es. Si eso fuera alegórico, si no fuera literal, ¿por qué Dios se tomó
el trabajo de darle los límites exactos. Y no solo una vez, un montón de veces. Varias veces. Y a Varias. Isaac lo mismo y a Jacob lo mismo. Bueno, si uno traza esos límites que Dios le da a Abraham en Génesis 15, 17, etcétera, y uno va al mapa y hace el mapa, uno va a ver que esa tierra Israel nunca, ni bajo Salomón, la ha tenido completamente, ni siquiera la mitad, ¿ok? La mitad. Muy poco de esa tierra Israel ha tenido hasta ahora. Y ahora menos. Y ahora menos. Siempre están regalándolo. Bueno, y la razón, yo le pregunté a un judío cuando estuve ahí, oye, ¿por qué están siempre regalando su tierra que Dios les dio? Porque ellos no. ¿Y sabe lo que me dijo? Por la paz. Claro. Por la paz. Claro. Todos los días están siendo acechados por todos. Claro. Y Claro. si eso da paz, pues regalan su tierra. El problema es que nunca funciona. No funciona. El problema es que nunca funciona. Entonces, bueno, por eso el gobierno israelita ahora tiene una postura muy dura en cuanto a eso. Y ahora, con el apoyo de Estados Unidos, bueno, No van a ceder más. Da la idea que no van a ceder más. Okay. Ahora, lo que nos importa a nosotros es poder filtrar las noticias que recibimos de los medios masivos a través del pacto con Abraham. Porque, a mi juicio, las noticias no lo dicen quizás directamente, pero del mundo secular, de los medios masivos, dan la impresión de que Israel es el que está ocupando ilegítimamente la tierra y no los otros. Y es el malhechor, el malo, el que siempre está agrediendo. Y eso no es verdad. Entonces, acá el tema viene con el pacto con Abraham. Yeah. Okay. Cuando Abraham existió ahí, los palestinos que vivían en el tiempo de Abraham, digámoslo crudamente, fueron exterminados, no existen más. Cuando viene Abraham, que obviamente no se llamaban palestinos, no, en eran ese momento, cananitas. los cananitas, filisteos, amonitas, moabitas, todo lo que termina en itas, Uh-huh. ¿okay? Eran por así decirlo, los que palestinos originales. Bueno, cuando viene Abraham y toma posesión, de paso, es otro tema, Abraham nunca toma posesión de la tierra, No. él vive como forastero. De tienda en tienda, él nunca compra ni para una sola vez cuando la mujer se le muere y no tenía ni un pedacito de tierra y tiene que venir a los príncipes y decir, no me dan una tierra, yo te la compro, y se la quieren dar regalada y él dice, no, te la compro con precio justo. Es la única oportunidad que Abraham toma realmente posesión física de la tierra. ¿Por qué? Porque el pacto con Abraham básicamente dice, no a ti te voy a dar la tierra, sino a tu descendencia. Y Abraham, viendo otra tierra que está en juego, porque eso es lo que dice el autor de Hebreos, Abraham básicamente dice, no, esta no es la tierra final. Él tenía sus ojos puestos. Él tenía los ojos puestos en la otra. En otra palabra, Abraham se dio cuenta, por eso es el padre de la fe, que la tierra de Israel, lo que él iba a recibir, era solamente una sombra, un tipo de lo que es la mansión eterna, la heredad eterna. Bueno, él no se aferró a eso. Eso no quiere decir, sin embargo, que textualmente esa tierra, el título de propiedad de esa tierra iba a ser de los descendientes de Abraham. Y cuando dice de los descendientes de Abraham, Pablo clarísimo dice, no son todos los descendientes de Abraham, son solamente los que vienen de la línea después de Isaac y de Jacob, que son los propietarios de la tierra. Cuando siglos y siglos después, en la Edad Media, etcétera, vienen lo que ahora son los nuevos palestinos, y esa tierra queda desolada desde el Imperio Romano hasta más o menos el año, por ahí por los 1900, donde empiezan a volver a la tierra los judíos. En fin, esos palestinos que están en la tierra, ellos por supuesto dicen, no, nosotros estábamos aquí antes de la nación de Israel en el 48, es cierto, tú estabas acá, pero los que estaban antes que tú eran los judíos. Y
acá está el pacto con Abraham para mostrarte. Así que el pacto con Abraham tiene todo que ver con quién es el dueño De la hoy tierra. de, por ejemplo, la franja de Gaza, la Cisjordania, el West Bank y las alturas de Golán, que son los grandes 3 territorios todavía disputados. ¿Ok? Y después podemos hablar de los palestinos, que en verdad son musulmanes que fueron echados de las tierras musulmanas, que no los aguantaban porque eran tan... Sí, es verdad, y no lo estoy inventando. Eran tan agresivos Correcto. que los mandaron para allá porque no los aguantaban. En otras palabras, los palestinos no son una raza, son musulmanes que vienen de distintos países musulmanes, pero no son realmente una cultura, una raza propiamente dicha, identificable como palestinos. Esa es mi postura. No todos estarán de acuerdo. Pero bueno, lo que quiero hablar de todo esto es que la parte de la tierra, cuando tú lees el pacto con Abraham, y si tú crees que es literal, cuando tú filtras las noticias, me parece que yo te quisiera animar a decir que algo, si una lamparita se prenda y digas, no, pero Israel no es el agresor. Israel no es el que está ocupando ilegítimamente estos territorios. Caramba, esto fue dado a Abraham mucho antes de que existieran los palestinos modernos. Esa tierra pertenece a la descendencia de Abraham, porque yo creo en la Biblia. Claramente es una cuestión a quién le vas a creer. Quiero aclarar algo. Hay cristianos entre los palestinos también, así que no estamos diciendo que todos los palestinos son malos. Y hay iglesias y hay trabajo y misionero ahí en los palestinos. Pero sí estamos diciendo que el grupo de los palestinos no es una nación como el pueblo de Israel. Amén. Muy bien. Amén. Amén. Ok. ¿Algunos otros puntos importantes en cuanto a...? En cuanto a la segunda parte del pacto con Abraham, en cuanto a la simiente, la simiente, Pablo, esa simiente tiene dos, en cada contexto tiene una de dos posibilidades. Eso se refiere a la descendencia física de Abraham, los judíos, o se refiere solamente a Jesucristo, la simiente, porque está en singular. Pablo hace el caso entonces que esa promesa hecha a la simiente de Abraham, que van a ser benditas, tiene que ver con la gran simiente, la última simiente, que es Jesucristo. Entonces Pablo dice ahí en Gálatas que Jesucristo fue el que cumplió esa parte del pacto con Abraham. Él es esa parte. Y la tercera parte del pacto con Abraham, serás bendición a todas las familias de la tierra, tiene que ver otra vez con la obra y la presencia del Espíritu Santo. Mira, Dolly, que hay varios pasajes del Antiguo Testamento que anticipan y profetizan un derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre la nación de Israel. Esto no era noticia, pero los judíos, esa parte del pacto abrámico, no lo asociaron con, por ejemplo, Jeremías 31 o con Ezequiel 36, que claramente hablan de un derramamiento portentoso del Espíritu de Dios sobre la nación. Esa es la parte que cumple. Serás bendición a todas las familias de la tierra. Yo soy bendito porque recibí la promesa hecha a Abraham por medio del Espíritu Santo, la cual me injertó en la iglesia, una entidad que ni siquiera firmó el pacto con Abraham porque no existía, y fuimos añadidos muchos años después por Jesucristo. Él instituye esto de la iglesia, y por eso Daniel López es participante, por lo menos, no de la parte de la tierra, eso es distinto, pero de la parte de la bendición a todas las familias de la tierra. Daniel López y Dolly Martín están incluidas ahí. Que es fabulosísimo. Entonces no necesitamos tener celos de ellos, somos parte de, juntos, los mesías, y se llaman judíos cumplidos o judíos mesiánicos, son parte de la iglesia. Así es. Y somos parte de ese pacto. Así es. Muy bien. Filtre las noticias a través de lo que ahora usted sabe que es el pacto abrámico. Eso, entenderlo muy bien. Solo nos quedan 15 minutos. Preguntas, vengan al 713-520-7900 y vamos a concluir tal vez
con, no sé, el futuro o con... Vamos a poder concluir con el futuro. Okay, ¿Qué va a pasar con Israel en el futuro? Exacto, muy bien. Entonces siga en sintonía aquí del programa de Temas Vitales. Llámenos 713-520-7900 o también tome nota del número de Daniel López, 281-744-0644. Amor. Sí, mi vida. Oye, no quiero ser obvio, pero el papel navideño de regalos se usa generalmente para los regalos navideños, ¿no? Claro, este es un regalo navideño. Para la próxima Navidad o la pasada. Para la próxima, por supuesto. Pero no falta mucho tiempo para Navidad. Tal vez, pero ¿por qué esperar hasta la Navidad para empezar a comprar? Si aprovechamos las ofertas todo el año, ahorraremos dinero y evitaremos las compras de último momento. Ay, no se puede discutir este punto. Bueno, ¿me pasa los zapatitos para bebés? ¿Zapatos para bebés? Oye, ¿no querrás decir que estás...? No, no son para nosotros. Ah, no. Pero 3 de nuestras amigas están embarazadas y encontré estos de oferta. Ah. Por eso los estoy guardando. Regalar es una buena manera de expresar amor y aprecio. Si planificas y repartes tus gastos basado en lo que tienes, te vas a ahorrar tiempo, dinero y estrés. Un minuto financiero de Conceptos Financieros Cristianos, apartado 3010, Guatemala. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Estamos en el último segmento de Temas Vitales. Gracias por acompañarnos. Hemos estado hablando con Daniel López. Él es profesor en el Colegio de Estudios Bíblicos y hemos estado hablando de la relación entre la Iglesia e Israel, mirando el pacto que Dios hizo con Abraham, que tuvo 3 partes: una tierra, una promesa de una tierra física, no espiritual, una simiente, y que todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de él, de Abraham. Muy bien, ahora, toda nuestra perspectiva sobre Israel y la Iglesia afectan la escatología, o sea, como los eventos futuros, ¿no es cierto? Háblenos un poquito de eso. Sí, la forma práctica de que esto te afecta a ti, mi estimado hermano, tiene que ver con qué piensas que va a pasar en el futuro. Si tú adoptas la interpretación de que las promesas a Israel y las profecías de los profetas a Israel son literales, porque tú entiendes, los profetas cuando profetizan a Israel en el Antiguo Testamento, vamos a hablar de los más importantes: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Daniel, Amós, todos esos. Si tú te pones a leer esas profecías, vas a notar lo siguiente. La mayoría de los patrones de estos son: vuelvan al pacto, Esto se están portando mal, los voy a castigar, les voy a mandar la langosta, los terremotos, todo para castigarlos. Van a ser, en otras palabras, van a ser castigados. Pero después, siempre en los últimos capítulos, siempre. Dice, pero te voy a restaurar como nación y vas a ser benditas y nunca más voy a traer las maldiciones, etcétera, etcétera. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Porque parece que los primeros los capítulos es todo maldición, maldición, maldición. Y después se da vuelta la tortilla el profeta como que es esquizofrénico y dice, no, te voy a bendecir, te voy a bendecir, te voy a bendecir. Bueno, entonces, ¿qué está pasando acá? El problema que está pasando acá es que el pacto con Abraham. El profeta se da cuenta, sabe por inspiración de Dios, obviamente, que al final de lo final, aunque el pueblo de Israel tiene que sufrir las consecuencias de su desobediencia, de su idolatría, de su injusticia social, de todo lo malo que hicieron, porque realmente nunca se portaron bien, al final del tema, Dios está obligado, porque Dios se obligó unilateralmente con Abraham, a que este es un pacto eterno, incondicional, te voy a bendecir, vas a tener la tierra. Y entonces los profetas parece que siempre al final tienen que decir, pero te voy a bendecir. ¿Por qué? Porque están atados al pacto con Abraham. Y eso explica por qué uno lee los profetas y dice, pero qué cosa rara. Parece que todo maldición, 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 y al final, no, te voy a bendecir, te voy a bendecir.
Lo mismo pasa con los cristianos. Ay, sí, gracias. Es lo mismo que pasa con nosotros. En el corto plazo, nuestra vida de santificación, tenemos que pagar las consecuencias de nuestro pecado. La ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Cuando uno peca. Pero últimamente sabemos que este nuevo pacto que Jesús instituyó en el aposento alto también es incondicional y es eterno. Dios, al final del tema, Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Yo estoy en la postura de que la salvación no se puede perder. Justamente una de las razones es porque veo el nuevo pacto como algo incondicional. No quiere decir que no vas a pagar las consecuencias en esta tierra de tu pecado, pero últimamente tú ya sabes tu destino. ¿Okay? Así que eso es un poquito... Eso es lo que estamos hablando. Entonces podemos tener la seguridad de que tanto Israel, los judíos creyentes y la iglesia, que es parte, vamos a disfrutar juntos en el final, en el último. Pero aún en el milenio, los judíos van a ser los que van a estar gobernando ahí a los gentiles. Y propiamente los que han sufrido en el milenio y todo eso, en la tribulación, van a ser... O sea, siempre hay esa distinción, pero en la eternidad, en el cielo, ahí no habrá ya distinción, ¿no? Exacto. Entonces, esto acá es donde es interesante lo que va a pasar, porque si uno junta las profecías del Antiguo Testamento, especialmente si uno junta los últimos 10 capítulos de Ezequiel, que habla de un nuevo templo, ¿no? Con medidas exactas y todo. Y si uno junta eso con el Sermón del Monte, de Mateo 5, 6 y 7, y con el discurso del Monte de los Olivos, Mateo 24, 25, con Apocalipsis, y si uno trata de poner todo eso junto como si fuera un rompecabezas, porque lo es escatológico, uno llega a la conclusión que las profecías del Antiguo Testamento acerca de ese tiempo de paz y prosperidad universal, el reino davídico que esperaba la nación de Israel cuando Cristo vino, que los apóstoles pensaban que venía rápidamente. Dinos, ¿restaurarás el reino a Israel ahora? Jesucristo no les dice ni sí ni no, porque la respuesta es un poquito más complicada. Sí, viene el reino de Israel, pero no viene ahora. Va a haber todo un periodo que se llama la iglesia. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Bueno, entonces, si todas esas profecías son literales, en conjunto con los sermones y discursos de Cristo en los evangelios, unido a este pasaje en Apocalipsis 20 que habla de un milenio literal sobre la tierra, entonces la conclusión que no puedes escapar es, oh wow, Apocalipsis 20 debe ser el periodo que están hablando los profetas del Antiguo Testamento, porque las descripciones son muy parecidas, ¿correcto? Y lo que aporta Apocalipsis 20 a esta ecuación es que por primera vez te dice cuánto va a durar. 1000 años judíos, de calendario judío. ¿Ok? Y eso es lo que creo que estamos esperando. Eso viene y es Algunos literal. Dicen que ya estamos en el milenio. Pero, por supuesto. Pero, sí, exacto. Y la razón que llegan a esa postura otra vez es que ven que las promesas y las profecías a Israel son ahora cumplidas en la iglesia. Justamente, esa postura te lleva a lo otro. Yo no veo que estamos en el milenio porque hay solamente que entrar en la internet, ver los diarios para darte cuenta que no es un periodo de paz. De paz y todo eso, ¿no? Pero bueno. Un radio oyente quiere saber si todos los musulmanes creen en lo mismo o están divididos por diferentes doctrinas. Hay distintas posturas y llamaríamos sectas dentro de los musulmanes, ¿verdad? Hay dos grandes sectas. Así que, pero básicamente creen que sí, que Mahoma es el profeta, ¿verdad? Y que Alá es Dios. En ese sentido, en la doctrina fundamental están, y la forma como tratan de hacer llegar el reino de Alá a la tierra es distinta. Uno más por la fuerza y los otros no. Más por paz. Ok, muy bien. Gracias por esa pregunta. Pero, en fin, la pregunta para usted es, ¿usted cree que va a venir un periodo donde Israel, finalmente, el Israel físico, va a tener un reino y se van a cumplir las profecías y la promesa a Abraham de una tierra? La respuesta tiene que ser sí. Y no es ninguna competencia con la iglesia, ¿ok? Porque la iglesia va a ser
arrebatada. Ujú. Vamos a volver con Cristo y ya no vamos a ser la iglesia en ese momento. En el milenio vamos a ser un solo pueblo de Dios, donde vamos a ir a adorar a Jerusalén. Va a dar una idea por Ezequiel, no me pregunte muchos detalles, que va a haber cierto tipo de sacrificios en el milenio. ¿Ok? Esas partes para otro programa, Dolly, pero lo que queremos decir es que en el milenio, ahí sí, no va a haber distancia espiritual entre los judíos y los que ya vamos a venir con cuerpos glorificados, lo que antes llamábamos la iglesia. Y todos vamos a reinar bajo el Mesías, Jesucristo, nuestro Rey, pero Jesucristo también como judío, reinando desde el trono de David en la tierra por 1000 años, hasta que Dios haga un nuevo cielo y una nueva tierra para siempre. Amén. Y entonces por eso es importante que entendamos, aunque es teología, nos afecta a nosotros en nuestro diario caminar, nuestra postura en cuanto específicamente a Israel. Tenga mucho cuidado cuando ve las noticias. Los periodistas y los periódicos no aman a Israel. Lo odian. Entonces tenemos que tener eso en mente cuando vemos las noticias y tener mucha oración. Dios ama a Israel, aunque ha sido infiel y todo lo demás, pero Dios va ama. a llegar un día que van a ser bendecidos otra vez. Y hay buenas noticias para usted. Si usted ha ido a Israel y capaz que nunca va a poder ir a Israel, usted que es cristiano, porque es muy costoso, etcétera, no se preocupe. Un día. Usted va a estar en Israel. Usted va a ir a adorar al Mesías a Jerusalén y va a entrar a ese templo, porque va a haber un templo. Yo lo veo como literalmente. Así que no gaste su dinero en excursiones ahora. Espere el milenio. Si tiene el dinero es una buena oportunidad. Y venga con nosotros, que nosotros organizamos viajes también. Pero bueno. Muy bien. Otra vez el número telefónico, Daniel. 281-744-0644. Que Dios les bendiga. Y shalom para ustedes. Amén. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Mañana seguimos con otro tema vital aquí en Radio Amistad. El jueves, Eileen López. Mañana Daniel Domínguez va a estar con nosotros. Y el jueves, Eileen López hablando de jardinería. Así que siga con nosotros aquí en Radio Amistad. Amén. Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.